les da los nervios, pero bueno, dice, permanezcamos conectados con Dios. Recordemos que el agua sin pez sigue siendo agua, pero el pez sin agua no es nada. El suelo sin el árbol sigue siendo suelo, pero el árbol sin el suelo no es nada. Dios sin el hombre sigue siendo Dios. El hombre sin Dios no es nada. Vamos a tener una última palabra de oración porque vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a orar. Amantísimo Padre y buen Dios, queremos pedirle, Señor, que ilumine nuestras mentes, pues vamos a abrir su santa y bendita palabra y le pedimos permiso, Señor, para eso. Queremos, bendito Dios, que sea usted quien hable a través de su santa y bendita palabra, porque es la fuente de alimento para nuestras almas. Sabemos bien, bendito Dios, que los tiempos se están poniendo mal y se van a empeorar. Pero hoy por hoy le agradecemos porque aún estamos con bien. Gracias, Padre, una vez más, en el nombre de Cristo, Señor. Amén. Saben que voy a leerles una noticia que dice aquí, dice, pastor es citado a juicio por predicar en contra de la homosexualidad. En Ecuador, Hugo Alborn, pastor de una congregación cristiana, es citado a juicio por un predicador, por predicar en contra de la homosexualidad. El 26 de octubre del 2022 se presentará ante los tribunales en caso de ser señalado culpable por el delito de odio o violencia de discriminación contra los derechos del movimiento LGBTQ+. Entonces, lo que quiero decirles es que nuestros hijos deberían de ser lo más importante, ¿cierto? ¿Cuántos darían la vida por sus hijos porque no se los toquen, porque no les hagan daño, porque estén a salvos? Pero pareciera que hoy por hoy se está haciendo una rebelión no solamente en contra de Dios, sino en contra de nuestros propios hijos. Yo venía manejando y alcancé a apuntar esto. Esto es lo que se ha prohibido en México, de ponerle de nombre a los hijos. Digo, si nuestros hijos es lo que más queremos, o debería ser algo de lo que más quieramos, deberíamos de protegerlos. Y dice, cacerolo. ¿A quién de ustedes le gustaría poner el nombre de cacerolo a su hijo? O el nombre de calzoncín, o el nombre de aceituno, o el nombre de cesárea, cheyenne, mayoneso, circuncisión, culebro, delgadina, urraca, indio, iluminada, marciana, macizara. O sea, esto parecen apodos, no parecen nombres. Y sin embargo, es lo que el gobierno tiene que actuar en contra de la civilización para que no se hagan ese tipo de cosas, en contra de sus propios hijos. Imagínense tener un hijo que se llama cacerolo y gritarle, hey cacerolo, ven aquí. Están luchando por el famoso, ¿cómo le llaman eso que le están? El bullying. Están luchando por el bullying en las iglesias, en las escuelas, y con ese tipo de nombres, ¿qué harían? ¿Qué lograrían? Dice aquí, un gran misterio. ¿Está perdido? ¿Sí? Pero no le conectaron el... ¿No está conectado? No le conectaron la por esto. Por eso. Nuestros hijos deberían de ser algo de lo más sagrado que Dios nos dio, que Dios nos dejó. Dice la palabra de Dios, por eso cuando predico me gusta repetirles o recalcarles que traigan un cuaderno y un lápiz o una pluma, porque de esa manera ustedes pueden buscar, si no hay tiempo para leerlos aquí, mínimo, cuando están las filminas, porque cuando no están sí hay que hojear nuestra Biblia. Ahí dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y hoy por hoy hay personas que no creen en el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan cuando a la mujer fue encontrada en adulterio? Se la llevaron al Señor Jesucristo. Esto lo podemos encontrar en Juan 8, del 1 al 11. Y ahí nos damos cuenta que el Señor Jesucristo se escribía en la tierra, pero cuando terminó en el 10, le dice: mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno te condena. Y ella dice: ninguno, Señor. Y dice: ni yo te condeno. ¿Pero qué le dijo? Vete y no peques más. Ahora, el Señor Jesucristo bien le hubiera dicho: mira, ¿sabes qué? Es que ya pecaste. Y eso está escrito en la ley. Tienes que morir. Porque está escrito en la ley. Pero ahí dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ella tuvo la oportunidad de ser salva. Y así como cada uno de nosotros que estamos aquí hoy en día tenemos la oportunidad de ser salvos, así también las personas que estuvieron allá con el Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasaría si alguien les dice: venimos por tus hijos? Eso es una amenaza. Eso no es algo agradable como: hey, me prestas tus niños que vamos a tener una fiesta. Dice: venimos por tus hijos. Y no quiero que me malentiendan, no estamos en contra de nadie. Porque no importa lo que yo digo si va en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios, los que creemos en Dios, porque hay gente que no cree en Dios, pero aquellos que no creen en Dios, es nuestra obligación y nuestra responsabilidad ir a decirles: Dios te ama. Dios quiere rescatarte. Entonces, ellos comienzan diciendo: venimos por tus hijos. Dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Y lo podemos ver cuando la mamá de Moisés le enseñó la palabra de Dios. Le enseñó a amar primero a aquel que es el Creador, antes que las cosas terrenales. Moisés pudo haber sido el siguiente faraón, y sin embargo prefirió ser un siervo del Altísimo, antes que vivir en lujos, antes que vivir como un príncipe, como un rey. Prefirió servirle a Dios, y tuvo que pasar 40 años en el desierto. Por eso dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Los niños es el blanco de la nueva organización que tiene alrededor de 25 o 30 años, que está promoviéndose, pero se está promoviendo fuerte. Hoy por hoy es la bandera de los colores, es la bandera más importante del mundo. No debería, pero pareciera. Con decirles que hasta nos quieren enseñar a hablar ahora. No importa el grado de escuela que hayas tenido, simplemente ya no se podría decir amigos, ahora es amigues. De hecho, en Canadá ya está una ley firmada que si aquí en la iglesia yo dijera señores y señoras, por esa palabra o por esas dos palabras me pueden encerrar 6 meses en la cárcel, porque alguien se pudo haber sentido ofendido y haberme llevado a los tribunales. Como el 22 del mes que viene va a ser juzgado un pastor por hablar en contra de los homosexuales. Pero no es que estemos hablando en contra de los homosexuales. La Biblia, si la Biblia no respalda lo que ellos dicen o hacen, ¿están bien o están mal? Dice: venimos por tus hijos, un mensaje para el mundo. Pero dice, bueno, está en otro idioma, no lo voy a entender. La agenda gay. Fíjense lo que dice ahí, dice: ¿estás en contra? Porque ese es el párrafo número 1, pero fíjense lo que dice aquí.
no te acostarás con varón como si fuera mujer, es abominación. Entonces no importa que la persona desconozca lo que la palabra de Dios dice, no deja de ser una abominación. O porque él no sabía lo que estaba haciendo en contra de Dios, ya por eso no es culpable. Estaríamos en contra de la palabra de Dios si tomáramos como algo que déjalo, ahí va a aprender. Número 2, pero déjame, le regreso tantito aquí. Dice, para aquellos de ustedes que están todavía trabajando en contra de la igualdad de derechos, tenemos un mensaje para ustedes. O sea, ellos creen que cuando uno predica algo de la palabra de Dios, estamos en contra de ellos. No estamos en contra de ellos. Al contrario, es como cuando predicamos a un católico, ¿qué le decimos? Lo que la palabra de Dios dice de la Iglesia Católica. Necesitamos decirle, Cristo te ama y Él vino a morir por ti y por mí y por todos los seres humanos. Ahora, el que ellos estén adorando una imagen es pecado. ¿Qué dice la Biblia? No, ¿qué dice Felipe? Porque lo que Felipe diga, yo puedo mentirles. Pero la Biblia no miente. En la Biblia ya está escrito. Entonces dice, no te acostarás con varón como si fuera mujer, es abominación. Y lo dice, pecadores, respetan. O sea, quieren que respetemos sus derechos. ¿En algún momento hemos ido a hacer protestas en contra de ellos? No. Pero dice ahí, piensas que somos pecadores, luchas contra nuestros derechos, dices que todos llevamos vidas que no puedes respetar. Ahora, yo creo que si llevaran vidas que no podemos respetar, ya estuviéramos con pancartas en las embajadas o haciendo marchas como ellos han hecho, ¿cierto? Para darse a conocer. Entonces yo creo que nosotros deberíamos salir y decirles, hey, Dios dijo esto y esto y esto. Pero ¿qué pasaría con eso? ¿Qué dice Dios? Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. No dice el pecado de todo ser humano, dice el pecado de ellos. ¿Quiénes son ellos? Es por eso que necesitamos estudiar la palabra de Dios, porque Él es la fuente de la sabiduría, es la fuente del conocimiento. Mientras nosotros estemos sin estudiar y creyendo solamente lo que nos dicen, seremos presa fácil de que nos engañen. ¿Cierto? Entonces es importante estudiar. Dice aquí, como siempre los científicos dan una respuesta científica, que el calentamiento global de la Tierra está por esto y por esto, que si los huracanes vienen más fuertes, es que es por esto y por esto. Pero nunca dicen es que Dios está molesto. Es que Dios en su palabra dice esto. De hecho, muchos de ellos no creen en Dios, tristemente. Pero creen en la ciencia y dice aquí, el comportamiento homosexual ha sido observado en cientos de especies animales, especialmente en mamíferos y aves. La homosexualidad es una manifestación normal y natural de la sexualidad humana y no es en sí misma una fuente de efectos psicológicos negativos. O sea que las personas que están en ese mundo también tienen en qué decir, mira, es que la ciencia dice esto. Entonces, ¿le haremos caso a la ciencia o le haremos caso a la palabra de Dios? Porque aún la ciencia no puede resolver de dónde vino el COVID, ¿cierto? El sí quiero de las parejas del mismo sexo, países donde el matrimonio y la unión civil de parejas homosexuales es legal. Todo lo que está en verde son los países que ya han aceptado el matrimonio gay. Y entonces, ¿qué nos quiere decir eso? ¿Por qué fue destruido el mundo antediluviano? Número 3, corromper agenda. Pero solo estás asustado. Piensas que corrompemos a tus hijos. Si nuestra agenda no se controla.
Y dice, pero solo estás asustado, piensas que corrompemos a tus hijos. Si nuestra agenda no se controla, y termina diciendo, es gracioso, solo por esta vez tienes razón. Lo que nos están mandando un mensaje directo, vamos por tus hijos. Los vamos a corromper. De hecho, en las escuelas, aquí en no sé cuántos estados, ya no se puede decir papá o mamá, sino parientes. O no sé qué otra palabra hayan puesto, en vez de padre o madre. Porque ofenden a aquellas personas. Pero quiero decirles una cosa, que gracias al modelo que Dios creó, es que tú estás sentado aquí hoy en día. Porque Dios creó al hombre y a la mujer, y es la única manera de reproducirlos, hombre y mujer. Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo en su palabra? ¿Importa lo que yo digo o importa lo que dice la palabra de Dios? Y dice en Lucas 17, 1 y 2, dijo Jesús a sus discípulos, es imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquellos por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. O sea, el Señor Jesucristo sabía perfectamente bien lo que iba a suceder. Él no estaba ciego, pero también nos estaba dando una advertencia. Como ellos dicen, venimos por tus hijos. Él dice, ten cuidado. Es mejor que te ates en el cuello una piedra de molino. ¿Saben cómo son las piedras de molino? ¿Alguien las ha visto? Una piedra de molino es una cosa que yo creo que así no la alcanzo a agarrar. Claro, hay de molinos a molinos, de la cual se hablaba el Señor Jesucristo. Es una piedra de molino grande, donde molían grano y todo ese tipo de cosas. Y claro, si agarra un molinito pequeño, una piedra, pues me salgo con todo y piedra. Pero él se refería a una piedra grande, algo donde no puedes, no hay manera de que te zafes. Entonces, y esta no es una amenaza, esta es una advertencia, porque el Señor Jesucristo les hablaba con amor, no hablaba con amenazas. En Holanda, en septiembre del 2000, se convirtió en el primer país del mundo en legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo. La ley holandesa entró en vigor el 1 de abril del 2001 y ese mismo día se celebraron en Ámsterdam las primeras 4 bodas gays. También pueden adoptar. Bélgica se convirtió el 1 de junio del 2003 en el segundo país europeo que autorizó las bodas entre personas homosexuales. En el 2006 obtuvieron el derecho a la adopción. Pero la pregunta es, cuando un niño se queda huérfano, ¿qué pierde? Padre y madre. No pierde madre y madre o padre y padre. Entonces el niño debe de recuperar, si van a ser adoptados, debe de recuperar lo que perdió, no quien quiera adoptarlos. La legalización de la homosexualidad, 25 años, y otros países europeos. Cuando comencé que tiene 25 o 30 años este movimiento. Y hoy en día, no sé si ustedes sepan que a Disneylandia fue demandado por millones de dólares porque en la primera película de Lion King, si ustedes la ponen dicen slow motion, ¿cómo se llama? En cámara lenta, si la ponen en cámara lenta se van a dar cuenta que cuando los elefantes o los animales corren, aparece la palabra sex. O sea, ¿cuánto tiempo tiene que salió Lion King? Muchos años. Y desde entonces ya se estaba promoviendo esto. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Hasta el 11 de junio de 1994 se seguía considerando un delito, a pesar de que desde 1969 los homosexuales ya no eran procesados por fornicación. Hace 18 años Alemania legalizó el registro de parejas del mismo sexo y desde 2015 pueden adoptar hijos de su pareja. 2 años más tarde, el matrimonio entre personas del mismo sexo se legalizó. Porque dice hijos de su pareja. Lo que pasa es que ha habido mujeres que se han casado, han tenido hijos
Entonces se les ha quitado por alguna razón, no estamos con ellos, los pueden adoptar, o aún estando con ellos, los pueden adoptar mujer con mujer y hacerse padre y madre, según ahí. Volvemos a repetir, estos son los países que están haciendo ya uso de esa ley y son los países que han promovido la homosexualidad más fuerte y es donde supuestamente están los famosos derechos para ellos. A ver, ¿por qué había dicho yo que la bandera de los homosexuales es hoy por hoy la más importante? Yo no había visto, pero existe la bandera estadounidense pegada con la bandera homosexual, juntas como si fuera una sola. Y así hay en otros países también. Ahora, se iza o se levanta en la Casa Blanca, en los hospitales, en las escuelas, en iglesias, en la ONU, en muchos países del mundo. Pero ellos le llaman el orgullo gay. ¿Pero qué es lo que dice Dios? ¿Es un orgullo? Lo puse otra vuelta, ¿desde cuándo? Para hacer énfasis de lo que están haciendo y lo que viene, porque dice Hungría prohíbe promover la homosexualidad entre menores. Alguien despertó por allá y se dio cuenta cómo es que están entrando ellos y cómo es que están atacando. Ahora, más adelante vamos a ver lo que en la canción ellos dicen, y esa canción se está promoviendo en todas las redes sociales, en canales de televisión, porque todo eso está a favor de ellos. No van a invitar a un pastor a predicar en contra de la homosexualidad, pues es lo que más les está dejando. ¿Qué dice ahí? Hungría prohibió este martes 15 del mes 6 del 2021, hace no mucho tiempo, ¿verdad? La prohibición de la homosexualidad entre los menores, una ley que genera inquietud entre asociaciones de defensa de derechos humanos. Critica con el incremento de restricciones contra el colectivo LGBT por parte del gobierno conservador de Víctor Orbán. Estas asociaciones temen que la ley, bajo el supuesto paraguas de proteger los derechos de los niños, cancele programas de educación sexual y de género o censure libros, series o películas donde se evoque la homosexualidad. En las escuelas les están enseñando eso. De hecho, no sé si sepan, un día a mi patrón llegué y le dije, ¿sabes que están pasando una ley en los Estados Unidos? Donde si tu niño tiene 8 o 9 años y él llega solito al doctor, él puede decir, necesito una operación de mujer, de hombre a mujer. Si el doctor le hablara a sus padres, ese doctor va a ir a la cárcel. No debió haberlo consultado. Ahora, ¿qué no supuestamente a los 18 años somos mayores de edad? Y ya podemos tomar decisiones. ¿Por qué no puedo comprar una cerveza? Porque la ley me lo prohíbe, pero la ley sí no prohíbe que yo tome mis decisiones en mi cuerpo. Y me dice, estás loco, eso no es cierto. Y le dice, yo estoy en control de mis hijos, estás bien equivocado, chécale. Y se fue a su oficina. Y ya al rato llega y me dice, ¿qué crees? Sí es cierto. Es que yo no tengo por qué mentirte. Esa ley la están aprobando en el Congreso. Ahora, si ustedes tienen un dolor de muela, ¿qué creen? Malas noticias. Tienen que pagar con su propio dinero. Ya sean drogándose y ir a la cirugía y lo que les cueste, ustedes lo van a pagar. Pero si un niño quiere cambiarse de género, ustedes lo van a pagar. Yo lo voy a pagar con mis impuestos. Porque eso el gobierno ya lo aprobó. Eso sí está permitido. No es para que vean hasta dónde viene todo esto. Y dice, la pornografía y los contenidos que representan la sexualidad o promueven la desviación de la identidad de género, el cambio de sexo a la homosexualidad, no debe ser accesible a menores de 18 años, dice el texto consultado por la AFP. La ley fue aprobada por 157 votos a favor y 1 en contra en el Parlamento controlado por el partido Fidesz de Viktor Orbán durante una sesión transmitida en directo por los medios que fue boicoteada por gran parte de la oposición. Miles de personas protestaron el lunes por la noche en las calles de Budapest, algo así, para denunciar esta propaganda.
permanente el gobierno contra la comunidad LGBT. Ahora, ¿eso quería decir que el gobierno estaba en contra de ellos? No, él quería decir que estaba en contra de que le llevaran esas cosas a los niños menores de edad. Sin embargo, ese es el argumento que ellos utilizaron. Están en contra. Dicen, la moda, la música. Puedes mantenerlos alejados de la discoteca y advertir sobre San Francisco. ¿Quién es San Francisco? No es San Francisco, California. Lo que está hablando, así se llama la banda. La banda gay que canta esa canción se llama San Francisco. Y dice, y advertir sobre San Francisco. Hacer que usen pantalones holgados. No nos importa. O sea, trata de educarlos tú. De todos modos te los vamos a quitar. Y ellos lo dicen. Dice, no nos importa. ¿Por qué no les importa? Porque todo el sistema prácticamente está corrompido y está trabajando desde las escuelas, en la televisión, en las revistas, en todo. Al grado de que por donde quiera que le busques, te los van a quitar. Te los van a quitar si no haces lo que hizo la mamá de Moisés, que todos deberíamos de hacerlos. Debemos educar a nuestros hijos. Dios hizo hombre y mujer y es gracias al modelo de Dios, es por eso que seguimos subsistiendo. Hay gente que dice, déjalos, ya están grandes, ya saben lo que hacen. Dios es más sabio que el sabio más sabio de este mundo. Y dice en su bendita palabra, 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Creemos amar a Cristo y es por eso que estamos aquí. Creemos servirle a Cristo y es por eso que estamos aquí. Pero ¿y qué pasa si empezamos a juntarnos con personas que toman, personas que dicen malas palabras, personas que hacen cosas que no deben hacer? Nos puede contaminar. ¿Nos puede quitar el amor de Cristo que tenemos y hacer cosas que no debemos? Si dice la palabra de Dios, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora tomemos en cuenta una cosa. Eva cuando fue engañada, ella era perfecta. No había ni una pizca de pecado en su mente. Y sin embargo, con todo y eso, fue arrastrada al pecado. Y gracias a eso, hoy estamos como estamos. Entonces, no nos confiemos porque estamos en un mundo con 6,000 años de pecado. Lo que quiere decir es que nuestra mente no está ni siquiera un cuarto de lo que ella tenía en su mente. Nuestra mente está dañada. Sigue diciendo, Ricky Martin, si se acuerdan de esa persona, fue el primero que yo me acuerdo que se declaró gay en televisión, y de ahí para allá se destaparon por todos lados. Y dice aquí, los hijos de Ricky Martin tienen apenas 9 años, pero su padre ya tiene claro qué le gustaría para ellos. Mis hijos son muy jóvenes, pero me gustaría que fueran gays. Comentó durante una entrevista en Popcorn with Peter Travers, una sección del programa Good Morning America. Ese programa tiene mucha audiencia en los Estados Unidos y tal vez por satélite en otros países. Entonces, es un buen mensaje que le está llevando a los jóvenes, ¿verdad? Dice, a lo largo de la charla, el cantante puertorriqueño mandó un mensaje inspirador sobre la homosexualidad para todos aquellos que estén ahí, fuera, luchando contra su identidad, que sepan que todo va a ir bien. O sea, de hecho él se atrevió a quemar la Biblia. Y dice que Dios no tiene autoridad sobre ellos. Conflicto de los siglos, página 54, párrafo 1. Hay una ley de la naturaleza intelectual y espiritual según la cual modificamos nuestro ser mediante la contemplación. La inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos en que se ocupa. Se asimila
lo que se acostumbra a amar y a reverenciar. Jamás se elevará el hombre a mayor altura de la que su ideal de pureza, de bondad o de verdad. Quiere decir que si nosotros somos unos bebés y de repente vemos a dos papás besándose o a dos mamás besándose, ¿qué es lo que va a crecer en nuestra mente? Que eso es normal. Y cuando vemos allá otras personas, una pareja de un heterosexual, hombre y mujer, nuestra mente va a quedar confundida. Pero ellos quieren que lo veamos como algo normal. Dice Madonna, yo no tendría una carrera si no fuera por la comunidad gay. ¿Eso será verdad? Totalmente erróneo. Pero sin embargo ella lo dijo. Ricky Martin, hoy acepto mi homosexualidad como un regalo que me da la vida. Me siento bendecido ser quien soy, Ricky Martin. Y Lady Gaga dice, el gobierno ruso es criminal. La opresión se encontrará con la revolución LGBT. Ruso, no estás solo, lucharemos contra tu libertad. Saben que hoy por hoy Rusia es el primer o el único país del mundo que no ha permitido marchas gay. Y por ahí tengo, creo, una información de que fueron expulsados del país un avión completo con puros gays. Llegaron a Estados Unidos, el país de la libertad. Nuevos amigos, nuevas costumbres. Convertiremos a tus hijos. O sea, dice, no nos importa que los separes de nosotros, que no les hables de San Francisco, que usen pantalones formales. No nos importa. Convertiremos a tus hijos. Los haremos tolerantes y justos. Justos. ¿Es justo ser eso? Bueno, en su concepto de ellos creen que están bien. En nuestro concepto, nosotros creemos que estamos bien. Pero ¿qué importa lo que ellos piensen? ¿Qué importa lo que pensamos si la palabra de Dios no nos apoya o no nos apoya? Alguien debe de estar mal. Primera de Corintios 15:33 dice, no os dejéis de engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Nuestros niños tienen amiguitos y de alguna manera se van a empezar a meter. Si no les advertimos, Dios te ama. Dios hizo este modelo. Ahora, debemos de explicarles qué es lo que pasa si ellos continúan en ese camino. Porque para todo hay su pro y su contra. Pero debe de haber un resultado, la desobediencia de Dios. Por ejemplo, la semana pasada decíamos, ¿qué pasaría si quitáramos el mandamiento no matarás? Hoy está el mandamiento, pero la gente anda matando de todos modos. Pues si se quitara este mandamiento aún en las leyes de la tierra, esto sería un caos. ¿Y qué pasaría si dijera no cometerás adulterio y lo quitamos? Por lógica, seguiría peor el asunto allá afuera. Si así andan fornicando, sería un caos allá afuera con todos y con las iglesias. Entonces necesitamos poner un poco más de atención a lo que la palabra de Dios dice. Y en el número 7 dice, ahí ya aparece, si nos damos cuenta, no sé cómo se le pone la luz aquí, pero este personaje no estaba, solamente estaba este, pero se une él y dice, Internet, y nos están diciendo hasta dónde puedes buscar el asunto. Porque ellos, esa es la mentalidad que traen, traer y quitarte a tus hijos de medio. Y dice, y te gustará cuando comiencen a aprender cosas en línea. Y cuando él dice cosas en línea, este personaje que está aquí dice muy asqueroso. ¿Por qué dice muy asqueroso?
Los teléfonos, ¿cuántos niños hoy en día tienen un teléfono? Y se pasan horas y horas y horas y los padres, bien, gracias, está bien, está entretenido en el teléfono. Déjalo, no lo molestes. Mejor que esté ahí que esté allá afuera haciendo maldades. Saben que un estudio se ha revelado, más adelante lo vamos a ver, que cuando una persona está viendo pornografía, dice que es más adicto que la cocaína. Entonces, dice la palabra de Dios en Mateo 6, 22 y 23, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está enfermo porque te pasas viendo pornografía, porque te pasas haciendo o viendo cosas que no debes, ahora, cuando tú volteas y ves ¿cómo les diré? Por equivocación, voltearon al lugar equivocado, no es cosa de que ustedes están juzgoneando, ¿sí? Sino simplemente cuando ustedes agarran su teléfono, dicho de paso, es gratis, no les cobran ni un centavo. Y hay cientos de páginas de eso, y vas a decir, ¿cómo sabes? Es que para ver esto tenía que enterarme de lo que está pasando, no meterme en la pornografía, sino ver lo que está pasando. Y vamos a ver más adelante, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto serán las mismas tinieblas? Por eso nos enojamos rápido. Por eso nos molestamos, por eso el mal carácter. ¿Por qué? Porque estamos dañados. Necesitamos, de hecho, de paso, la escuela sabática es lo que anunciaba. ¿La qué? La paciencia. ¿Se imaginan? El Señor Jesucristo siendo Dios, siendo dueño de todo. Cuando lo estaban crucificando, dicen, bueno, estos son necios. Vine a salvarlos y me están crucificando. No lo pudo haber desaparecido. No pudo haber hecho otro mundo. Él con el poder que tiene nos hubiera desintegrado en segundos. Pero por amor a cada uno de nosotros, es por eso que seguimos vivos. Él sufrió lo que tú debiste haber sufrido, lo que yo debía haber sufrido, para vivir la vida que Él merece vivir. Madrid, 22 de septiembre del 2020. Los y las adolescentes ven pornografía por primera vez a los 12 años y casi 7 de cada 10. ¿Se imaginan? 7 de cada 10 niños ven pornografía. El 68.2% consumen los contenidos sexuales de la forma frecuente. Lo han hecho en los últimos 30 días. Este consumo se produce en la intimidad, 93.9% a través del teléfono móvil, y se centra en contenidos gratuitos online. ¿Cuánto cuesta? Es gratis. Pero ¿saben una cosa? Hay programas gratis de televisión del pastor Gambetta o de otras iglesias, y ¿saben cuánta gente lo ve? Es aburrido. ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuánto joven se arrima a ver un programa de la palabra de Dios? Si cuando los traemos están durmiendo. Hicieron una encuesta en un salón de clase, promedio de 30 alumnos en un salón de clase, y unas preguntas que venía, ¿has visto pornografía el último mes? De los casi 30 que habían, 2 no habían visto. El resto todos habían visto pornografía. Claro, aquí está. Este es un estudio que se hizo. Informe de Save the Children. Entonces se llama Save the Children, o cuidemos nuestros hijos. Según este estudio de Save the Children, las relaciones en grupo entre compañeros y compañeras son clave en la iniciación del consumo. El 51.2% accede mediante el intercambio entre sus amistades de fotos o videos por WhatsApp o redes sociales. Ahora bien, también se dan otras realidades para un 28.5%, principalmente chicos. La primera toma de contacto responde a una búsqueda activa, mientras que un 17.4% en la mayoría chicas se han encontrado con estos contenidos de forma accidental mientras navegabas por la internet. ¿Sí ven?
o sea, accidentalmente. El problema no es encontrarlo accidentalmente. El problema es seguirlo viendo. Es como aquellos que tomaron la primera vez una cerveza y les gustó. Yo tomé una cerveza y nunca la volví a tomar, no me gustó. Está amarga, sabe feo. Pero hay gente que le sabe buena. Es más, los he visto hasta comiendo, tomando cerveza. Yo prefiero un agua o un refresco, pero va de gustos. El 30% y los adolescentes y las adolescentes, la pornografía es el único recurso para aprender sobre la sexualidad y casi la mitad de personas encuestadas echan en falta tener más información sobre cuestiones activas sexuales. Ahora, las que se les preguntó dijeron, bueno, es que necesitamos más información y la manera de educarse es en el teléfono. Entonces, ¿qué es el mensaje que ahí nos está diciendo? Que debemos sentar a nuestros niños y explicarles lo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, hay niños que todavía creen que la cigüeña trae los hijos. ¿Cierto? Entonces necesitamos explicarle, mira, es hombre y mujer cuando se casan en el matrimonio, el sagrado matrimonio, es lícito tener relaciones y de esa manera podremos procrear. Pero a veces nos da, ay, es que ¿qué van a pensar mis hijos si yo les empiezo a hablar de eso? Es más, cuentan por ahí que esto sucedió. Le dijeron, mijo, ven, necesitamos hablar porque ya estás grandecito, necesitamos hablar de sexo. Y dice el niño, ¿y qué quieres aprender? ¿Qué quieres saber? O sea, como el niño se sentía que sabía más que el padre. Él quería explicarle lo que estaba pasando y el niño se sentía que sabía más. Los convertiremos, no hay dónde escapar. Nos siguen amenazando. Dice, convertiremos a tus hijos. Sí, lo haremos. Llegaremos a todos y cada uno. Tienen toda la herramienta, tienen toda la facilidad, tienen los medios y fábricas a su disposición. De hecho, hay muchos alimentos transgénicos que están dañando nuestro sistema inmunológico y nos están haciendo ir para otro lugar donde no deberíamos estar. Pero gracias a los alimentos. Por eso el espíritu de profecía de la Iglesia Adventista dice que debemos de tener un terrenito donde podamos procrear o crecer nuestros propios alimentos. Pero no tenerlo o no hacerlo, vamos a pagar las consecuencias. Realmente no hay escapatoria. Si en las escuelas, los gobiernos, todos están volviendo en contra de prácticamente una rebeldía en contra de Dios. Porque incluso a la abuela le gusta Rupaul. A la abuela, que es la persona más grande de edad en un hogar, bueno, puede ser la bisabuela, pero yo no conocí ni a mi madre, menos mi abuela, mucho menos mi bisabuela. Pero hay gente que sí tuvieron el privilegio y el honor de tener a su mamá, a su abuelita y a su bisabuelita todavía. ¿Cierto? Habemos unos que no lo tuvimos. ¿Quién es Rupaul? Dice, y el mundo se vuelve más amable. La generación Z es más gay que Grindr. Grindr son las páginas de internet donde están todos los productos de pornografía. Y dice que el mundo se vuelve más amable. La generación Z es más gay que Grindr. Por eso, si ustedes tienen un niño, no sé, de 7, 8, 10, 15 años, está pasando por un bombardeo tan tremendo cual jamás se ha visto, o jamás lo hemos visto, porque en las escuelas, en todos lugares se está hablando de esto. Raúl es un moreno de acá homosexual. Ahí está. Convertiremos a tus hijos. Rupaul, Andreu Charles, San Diego, California, 17 de noviembre de 1960, más conocido como Rupaul. Está hablando que es un hombre, ¿verdad? Arriba. Pero abajo dice, es una drag king, modelo, actor, cantante, compositor y presentador estadounidense. Desde el 2009 ha producido y presentado el programa de telerrealidad llamado Rupaul Drag Race, por el cual recibió premios Primetime
Emmy en el 2016 y 2017, 2018, 2019 y 2020. ¡Wow! Es famoso, ¿ah? Yo ni en el mundo lo hacía, pero es famoso. Es considerado la drag king más exitosa de la historia de los Estados Unidos. Y la sigue mencionando como mujer. Pero arriba dice RuPaul Andrés Charlie. Dice, venimos por tus hijos, venimos por ellos. Y siguen cantando ellos, venimos por tus hijos, y ya se une un grupo de personas que son homosexuales, que están cantando, venimos por tus hijos. Venimos por tus hijos, venimos por ellos, venimos por ellos. Se les hace gracioso. Venimos por tus hijos, venimos por ellos, venimos por ellos. El consenso científico, acuérdense, para todo hay una respuesta científica. Y vean lo que aquí dice. El consenso científico es que la orientación sexual no es algo que una persona pueda elegir voluntariamente. O sea, yo no decidí ser hombre. Las mujeres no decidieron ser mujeres. Es lo que nos está diciendo aquí. Pero sigue diciendo, y no hay pruebas de que sea posible cambiar la orientación sexual de cada persona. Tienen las relaciones efectivo-sexuales, homosexuales, son psicológicamente equivalentes a los heterosexuales, incluida la capacidad de criar hijos en familias homoparentales. Y yo quise ver qué significa homoparentales. Y la palabra homoparentales quiere decir personas del mismo sexo. O sea que las personas del mismo sexo psicológicamente son equivalentes a los heterosexuales, incluida la capacidad de crear. Esto es una mentira. Pero si se dan cuenta, la mentira está entre la verdad, porque nosotros no podemos decidir si queremos ser hombres o mujeres. Es una mentira que naciste en un cuerpo equivocado. Ahora, que tu mentalidad esté un poco desviada, pero con la ayuda de Dios y la palabra de Dios, puedes centrarte, porque Dios vino no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero siempre los científicos, con sus respuestas científicas, quieren ayudar. Cuando Dios creó a Adán y Eva, dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. No crió a Pablo y a Pedro, a Laura y a Lupe, simplemente creó a Adán y a Eva. Y es el único modelo por el cual podemos reproducirnos. Aquí ellos dicen, incluida su capacidad de crear hijos en familias homoparentales. Ahí está la mentira. Porque ellos podrán crearlos porque ya están nacidos los niños, pero ¿cómo tendrán niños? Están torciendo la palabra de Dios. Entonces, Ricky Martin advierte, tu hijo no se va a volver gay por ver gays en la calle. Y dice, tu hijo no se va a volver gay porque le hablen de diversidad en la escuela, no por ver gays en la calle. Advirtió en una historia temporal que subió a su cuenta de Instagram. Pero si tu hijo es gay, a lo mejor ver gays con la misma naturalidad que con la que se ven heterosexuales hará que no pase una infancia y dice una mala palabra, infeliz. O sea que por haber nacido hombre o por haber nacido mujer, somos infelices. Y por el ser gay, ahora ya se va a hacer feliz la persona. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contrario a la naturaleza. Romanos 1:26. ¿Y cuál es la naturaleza? ¿Qué nos enseña la naturaleza? De hecho, hay niños que apenas tienen 5 o 6 años y ya ven a las muchachitas y ya andan ahí medios coquetitos que le gustan a la niña, o a la niña al niño, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos.
Ahora, ¿lo dijo Felipe o lo dice la palabra de Dios? Porque dice Romanos 1:27. Y Romanos 1:27 dice, se encendieron en sus lascivias unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, pero ellos dicen, el orgullo de ellos. Para ellos es un orgullo, para ellos es una vergüenza, para ellos es un orgullo. Y dice, y recibieron en sí mismo la retribución debida a su extravío, Romanos 1:27. Ahora, cuando Dios creó a la pareja, porque no los hizo niños, los hizo adultos, qué hermoso se ve la pareja. Y imagínense, ya que tienen, no sé, 40, 50 años de vivir juntos, ya tuvieron hijos e hijas, qué bonito se ve. Es más, yo he visto en la Walmart o en cualquier otra tienda donde voy, veo a los ancianitos ahí caminando con su esposa, o su esposa con el esposo, depende, o esperando uno al otro. Y digo, qué hermoso. Ese es el modelo que Dios creó. Pero, si cambiamos lo de ayer por lo de hoy, y vemos ahí a un juez casándolos, entonces estamos atacando el modelo que Dios creó. Estamos haciéndole una rebeldía al Creador. Ya no estamos con Él. Es como cuando si quitamos de los mandamientos de Dios, entonces el mundo sería un caos. Y hoy por hoy existe todo esto que estamos viendo porque se ha quitado el cuarto mandamiento. Y el cuarto mandamiento es el único mandamiento que reconoce a Dios como creador universal. Y al ya no reconocerlo nosotros como Dios, como creador, entonces estamos haciendo nuestra propia voluntad y estamos siguiendo, quién sabe a quién, pero a Dios no, porque Él es el creador y lo estamos haciendo menos. Tu hijo no se va a volver gay porque le hablen de la diversidad en la escuela, no por ver gays en la calle, advirtió en una historia temporal que subió en su cuenta de Instagram. Pero si tu hijo es gay, a lo mejor ver gays con la misma naturalidad, él nos está queriendo decir que deberíamos de tomarlos en cuenta y verlos como unas personas normales. Pero cuando ustedes toman agua natural y les gusta y después van y prueban un refresco, dicen, no, yo prefiero mejor el agua, porque el agua me ahorra dinero. Al final de cuentas, cuando me enferme por tomar soda, que la soda, el gas, perjudica mis huesos y perjudica otras cosas de mi cuerpo, me va a ahorrar dinero tomar agua. Y es lo que Dios puso para nosotros. Entonces, dice Juan 3, 17 y 18, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado, pero el que cree ya ha sido condenado. Y con esto terminamos, hermanos. ¿Saben una cosa? Antes de terminar, déjenme les digo algo. En las filminas que vimos anteriormente nos dimos cuenta que los científicos siempre hablan, ¿cierto? Y dicen, comparan a los animales, que hay homosexualidad entre los animales. Pero yo les voy a decir una cosa. Si nosotros ponemos un perro y le decimos, no agarres ese cacho de carne que está ahí porque agarrarlo es robar, y ese pedazo de carne yo se lo voy a dar a otro perro, así que ahorita nos vemos, y se van, ¿qué creen que pasaría en 5 minutos? Es más, en 3 minutos. ¿Para qué tan lejos? En 1 minuto. Ese perro se comería ese pedazo de carne. ¿Y saben por qué? Porque él no sabe de Dios y él no sabe de la ley de Dios. Entonces no podemos comparar a un ser humano con un animal. Desde que entró el pecado al mundo, la naturaleza cambió. Y es por eso que nos hemos extraviado. ¿Ok? Dice aquí, sin embargo, esa misma clase de gente asegura que la corrupción que se va generalizando más y más debe echarse en gran parte a la violación del así llamado Día del Señor. O sea, domingo. Y que si se hiciera obligatoria la observancia de ese día, mejoraría en gran manera la moralidad social.
Esto se sostiene especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, donde la doctrina del verdadero día de reposo, o sea, el sábado, se ha predicado con más amplitud que en ninguna otra parte. Este es el único país en el mundo donde se ha predicado más del día sábado que en cualquier otro rincón del mundo. Entonces, no podemos decir que porque los animales se comportan como animales, nosotros deberemos de comportarnos como ellos. Simplemente nosotros tenemos la capacidad, la inteligencia, la madurez de ver las cosas y de nosotros tomar nuestra propia decisión, porque de nosotros depende la salvación o perdernos. Porque Dios ya hizo su trabajo, Dios ya hizo lo que tenía que hacer por cada uno de nosotros y nos dejó una carta de amor llamada Biblia. Y que cada uno puede comprar la Biblia que mejor le parezca, porque hay muchas Biblias, y puede tenerla en su casa y leerla cuando quiera, hoy que todavía hay tiempo, porque pronto ya no va a poderse leer. Entonces, hermanos, que Dios les bendiga y acuérdense, la intención no es atacar a nadie, sino por el contrario, llevarles el mensaje y decirles: Dios te ama, Dios murió por ti. Que Dios les bendiga.